Opening tape. Corruption found. La historia que vamos a ver hoy tiene varios sucesos extraños al final, y quizás es uno de los casos paranormales más creepy de México. Algunos dicen que son solo coincidencias, mientras que otros aseguran que son cosas que la ciencia jamás podrá explicar. Así que al final del video me gustaría que dejes un comentario con tu opinión. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. En 2002, durante una llamada en un programa de radio conocido como La Mano Peluda, el conductor Juan Ramón Sáenz recibe una llamada. Al otro lado de la línea se encuentra una persona que se hace llamar Josué Velázquez y dice estar llamando desde California. Al principio de la llamada, Josué es amable y atento. Comienza a felicitar a Juan Ramón por el éxito del programa. Juan Ramón le da las gracias, pero justo en este momento Josué revela algo. Esta revelación haría que esta entrega del programa se convirtiera en la más famosa y aterradora de su historia. Pero no solo eso, sino que además la gente rápidamente comenzó a preocuparse por lo que le pasaba a Josué. Y después de esto ocurrieron una serie de sucesos que al día de hoy nadie puede explicar. Pero antes de ver qué fue lo que Josué reveló en la llamada, tenemos que conocer un poco de su historia. La historia de Josué comenzó cuando tenía 14 años. Su familia sufrió una crisis económica muy fuerte en donde lo perdieron todo. Cuando Josué tenía 16 años, su familia estaba en ruinas. No tenían con qué mantenerse y estaban desesperados. Así que, sin nada más que perder, Josué junto con su madre, hermanos y abuela cruzaron la frontera de México hacia Estados Unidos. La familia logró cruzar en unos cuantos días a pesar de los peligros de la frontera, y una vez aquí se establecieron en California. Estaban convencidos de que por fin tendrían una gran vida, donde dejarían de vivir en la miseria. Una vez que encontraron un hogar, Josué comenzó a buscar trabajo desesperadamente. De hecho, gracias a que se movía por todos lados, logró tener varios empleos al mismo tiempo, pero aún así no era suficiente. A pesar de que Josué tenía todos estos empleos, la familia aún tenía problemas económicos. Esto hizo que Josué se sintiera mucho más presionado y desesperado. No le importaba lo que tuviera que hacer, siempre y cuando pudiera darle la mejor vida a su familia. Y aquí es cuando la historia se vuelve... Bueno, mejor sigamos viendo. Josué seguía buscando la manera de tener más dinero y acabar con todos los problemas de su familia, así que durante sus búsquedas logró encontrarse con un libro de hechicería y magia negra. Durante los próximos días, Josué se obsesionó con este libro y lo leía desesperadamente. Cada día quería saber más. Buscaba la manera de hacer hechizos, rituales o cualquier clase de conocimiento que le pudieran dar dinero. A pesar de que Josué hacía todo esto, nada le servía. Aquí llegó a la conclusión de que debería hacer contacto con algún demonio poderoso, o Lucifer. Josué pensó que lo mejor sería pactar para volverse rico, pero le aterraba la idea de entregar su alma al diablo. Ahora, en su libro de magia negra, Josué descubrió una parte que le explicaba detalladamente cómo comunicarse con un demonio llamado Lucífugo Rojo Cale, es decir, un demonio extremadamente poderoso y oscuro. Pero aquí Josué tenía un problema. Este ritual para comunicarse le pedía almas a cambio de cumplirle deseos. En otras palabras, Josué debía sacrificar seres vivos para obtener lo que quería, ya fuera dinero o cosas materiales. Poco a poco siguió adentrándose en la oscuridad. Comenzó a visitar brujos, aprender idiomas antiguos como latín, griego y hebreo. Mientras aprendía estos idiomas, Josué se encuentra con un libro en hebreo. Este le da más detalles sobre rituales y conjuros para invocar la presencia del diablo. Así que durante un año estudió el libro y finalmente encontró un texto muy antiguo.
Este le enseñó la forma en la que cientos de años atrás se hacían pactos con Satanás. Josué no tardó en hacer oraciones, pactos y llamamientos donde le pedía al diablo que deseaba verlo en persona. Primero pasaron días y no sucedía nada. Luego pasaron los meses, y fue después de 1 año y medio que Josué cayó en la desesperación total. Nada de lo que hacía tenía resultado. Por más que estudiaba los libros y hacía rituales, no tenía respuestas. Esta desesperación provocó que Josué se hiciera cortes en las muñecas, pero ahí fue cuando se le apareció un demonio. Ahora, Josué dice que este demonio tenía el aspecto de un señor de mediana edad, delgado, de piel oscura y alto. El demonio se sentó al lado de él. Josué estaba impactado. Le pregunta quién es, y la respuesta que le da a este señor fue: «Tú querías verme». En este punto Josué piensa que es Satanás, pero el demonio le comenta que no es él. El demonio le revela su nombre, pero al día de hoy nadie sabe el nombre de este demonio. De acuerdo con Josué, el nombre no puede ser revelado por seguridad. Digamos que esa fue su primera experiencia paranormal, y desde ese momento el demonio jamás volvió a dejarlo solo. Josué aprendió hechizos que realmente funcionaban, entre otro tipo de magia negra. Con tan solo decir el nombre del demonio, este se le aparecía, y le decía que si le hacía caso obtendría todo lo que quisiera de las personas. Pero aquí fue cuando Josué se encontró con un gran problema. Comenzó a trabajar en un ritual más poderoso, solo que este le llevaría meses de preparación, y además el demonio le comenzó a pedir que involucrara a 6 personas más. El demonio le decía que al finalizar el ritual le obsequiaría infinidad de cosas materiales. Al principio Josué estaba aterrado, no quería que las cosas se salieran de control, y mucho menos quería involucrar a sus conocidos, así que le dijo al demonio que no podía aceptar nada. Pero Josué no podía resistirse a la idea de tener todo lo que siempre soñó, así que luego de semanas evitando hacer este pacto, finalmente le ganó la tentación, y aceptó. Decidió que lo mejor sería involucrar a 6 compañeros de su secundaria. No se sabe mucho acerca de lo que hicieron durante el ritual, únicamente nos dice que tuvieron que conseguir una cabra como ofrenda para la ceremonia. Ahora, lo que hacía este demonio era ir tentando más y más a Josué. Por ejemplo, más adelante el demonio le comenta que debe de llevar un bebé recién nacido para otra ceremonia. Josué estuvo a punto de robarle el bebé a una señora de escasos recursos. Ya tenía el altar listo con velas, frutas, comida, alcohol y todo lo que le ofrecía, pero la idea de usar a un bebé le daba terror. Aquí fue cuando Josué le dice al demonio que no quería saber nada más de él, ya que este siempre le pedía ofrendas y ceremonias, pero jamás le daba la economía que él buscaba. Así que el tiempo pasó. La desesperación de Josué hizo que regresara a buscar libros. También regresó a hacer invocaciones en la sala de su casa. Y un día, aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras hacía una de estas invocaciones, observa cómo un cerdo sale de una habitación arrastrando a su madre inconsciente. Ahora, Josué dice que este cerdo en vez de pezuñas tenía manos. También dice que el cerdo gritaba en forma de lamento, y casi en cuanto lo vio directamente a los ojos dejó caer a su madre al suelo. En este punto Josué estaba harto y furioso con el demonio. Comienza a decirle que suelte a su madre y que no tiene miedo, pero este cerdo no hace nada, únicamente le dice que lo acompañe. Josué decide ir con él y más adelante lo lleva a una cueva sobre un cerro al que iba de vez en cuando para hacer rituales. Como sea, cuando el cerdo y Josué entraron, el cerdo empezó a cambiar de aspecto hasta convertirse en una mujer, es decir que ahora se encontraba con un demonio nuevo. Después de esto, Josué permanecería 21 días dentro de la cueva, con la idea de que si resistía y hacía lo que el demonio le dijera, entonces podría tener todo lo que pidiera. Durante estos 21 días lo prepararon y le obsequiaron este anillo con inscripciones antiguas y un símbolo muy grande en el centro con 2 triángulos invertidos que forman una estrella. Ahora, este anillo traía el sello del rey Salomón, es decir, un símbolo usado en el misticismo, el cual se dice que miles de años atrás a Salomón le dio el poder para dar órdenes en lo sobrenatural. Actualmente este sello se usa en el ocultismo y representa la unión entre el agua, el fuego, la raza humana y la raza demoníaca. Bien, pues Josué comenzó a referirse a su anillo como el anillo del rey Salomón, y al recibirlo se le dijo que un espíritu lo iba a acompañar siempre. Todo lo que él pidiera se le daría, pero había un problema. Para recibir lo que pidiera, Josué debía dar el alma de un familiar. Pensaba en su familia y sentía una gran tristeza, porque todo lo que él estaba haciendo era para darles lo mejor, así que no sabía qué decisión tomar. Pero esto cambiaría más adelante cuando Josué fue a visitar a su abuela. Y pensé en mi abuela. Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, Pensaba que ella ya estaba grande y sola. Nuevamente estaba siendo tentado por el demonio, y como no podía aguantar decidió esperar a que oscureciera. Entonces tomó formol para dormir a su abuela, después comenzó con su ritual. Primero tomó el anillo para ponerlo en el dedo de en medio de la mano izquierda de su abuela. Después de hacerlo tomó un cuchillo, y con este comenzó a crear una serie de símbolos en todo el torso de su abuela.
El ritual va un poco más allá, pero no puedo explicarlo bien porque YouTube quitaría el video. Solo digamos que el cuchillo fue usado para quitar varias cosas más, y esas mismas cosas las usó para crear más objetos en el ritual. Una vez que Josué terminó con el ritual, el anillo por fin le pertenecía, y el pacto había sido decretado. Y esa es la historia de Josué. Ahora, un par de años después es cuando se entera de que hay un programa muy famoso en México el cual toca estos temas de terror y misterio. Aquí es cuando Josué decide comunicarse al programa, y al otro lado de la línea se encuentra Juan Ramón. Josué comienza a contarle todo esto que acabamos de ver, pero no acaba aquí. Nada, o sea, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Así de sencillo. Tal vez supongo que se pagó con el alma de mi abuela. Posteriormente a esto vinieron muchos más seres. Empecé mi mente como que se empezó a abrir. Actualmente soy analista bacteriólogo parasitólogo y tengo una empresa aquí en Estados Unidos y tengo 20 años. Tiene mucho dinero. No puedo tener yo mucho. Miren, en un día, por ejemplo, que gane unos $15,000. $15,000. Me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada. Juan Ramón comienza a preguntarle más cosas y Josué revela que tiempo después de haber hecho este ritual comenzó a tener mucho éxito. Para empezar logró graduarse como analista bacteriólogo parasitólogo y poco tiempo después inició su propia empresa en California, donde de acuerdo con él ganaba $15,000 al día. Pero aquí había otro detalle. Josué no era feliz porque no podía disfrutar de este dinero. Estaba obligado a gastarse todo lo que ganaba cada día. No podía quedárselo, tampoco podía tirarlo, quemarlo o regalarlo. Josué también dice que los demonios constantemente lo atormentaban. En su vida en Estados Unidos asistió a muchos rituales satánicos en donde se encontraba con varios políticos. También comenta que un día estaba trabajando cuando escuchó que un hombre tenía problemas económicos. Josué le dio algo de dinero para ayudarlo, pero más tarde al llegar a casa un demonio en forma de mujer lo atacó. La describe como una mujer de cabello negro, piel blanca, con una boca y lengua demasiado grandes, con un vestido largo y sin pies. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va esta mujer? No, está sentada al frente de mí. Bueno, en este momento ya se separó. Escucho que me está gritando. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, trae en la mano es un símbolo, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es. Es una punta como si fuese de flecha, que trae como si fuese una cruz cristiana invertida, y en el puño trae un ojo de cristal o algo así. Yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Pero cuando Josué termina de contar esto se empieza a poner nervioso. La revelación que le hace a Juan Ramón es que en este mismo momento que están hablando por teléfono, aquella mujer se encuentra viéndolo y atormentándolo. Ahora, de acuerdo con Josué, lo que él veía al otro lado era esta mujer con una especie de símbolo. Por lo que entendemos, este símbolo lo vería Josué el día de su muerte, es decir, en el futuro. Sin embargo, Josué ya no podía más con el demonio en forma de mujer. Esta lo torturaba tanto que incluso dormido no lo dejaba en paz. Aquí comenzó a tener una gran desesperación. Sentía tanto arrepentimiento que decidió ir a ver a sacerdotes y pastores cristianos para que lo ayudaran. Solo que nadie podía deshacer el pacto. Pero aquí se empezó a poner peor. Josué dice que nadie lo podía ayudar. Si intentaba quitarse el anillo, entonces le salían moretones en el cuerpo, o llegaba a tener fracturas en el mismo dedo. Algunas marcas, así moretones, pero con cierta figura, con algunos iconos muy representativos de algo maligno. La otra vez que intenté quitármelo se me dislocó el dedo. Yo solo quiero encontrar una salida. ¿Qué es lo que debo hacer? Mire, desgraciadamente no podemos hacer contacto con el pastor Roberto Guaso. Él recomienda mucho, y ojalá pueda hacerlo, leer el Salmo 91 de la Biblia. Señor. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declárate: yo pertenezco a Cristo. Declárate: yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, güey? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte...
Así que cuando Josué acaba de contar todos estos eventos en vivo, la gente estaba preocupada. Estaban muy atentos a lo que sucedía, pero de la nada Juan Ramón le dice a Josué que lea el Salmo 91 de la Biblia. Y además de eso también pide a todos los que están escuchando el programa que hagan oraciones por Josué. Pero aquí es cuando el programa termina. Al día siguiente Josué vuelve a llamar. Esta vez lo recibe Juan Ramón, y enlazado a la llamada también hay un pastor. Josué comienza a revelar más información, pero comenta que se encuentra en presencia de 4 entidades demoníacas que lo observan desde su patio. Josué dice que después de la primera llamada intentó romper el pacto, pero que estos demonios le dijeron que lo que dan ya no se puede regresar. En otras palabras, estas entidades lo habían hecho caer en su trampa, y ahora sería imposible quitárselos de encima. Tanto el público como el pastor y Juan Ramón deseaban ayudar a Josué. Las personas enviaban oraciones por internet para que el demonio lo dejara en paz. Por otra parte, el pastor comienza a orar con él mientras todos escuchan el programa. Y Jesucristo, y ellos están escuchándome, Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo, con la sangre preciosa que derramó en esa cruz, dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su Creador. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor. Josué, ¿qué pasaba cuando estaba hablando el pastor? Empecé a vomitar, perdón por decirlo así, pero empecé a vomitar. Josué comenzó a decir que a veces pensaba en sacrificarse para terminar con todo, pero el pastor le dice que esto no terminaría, pues su sufrimiento seguiría aún después de la muerte. En el programa escuchamos a Josué verdaderamente aterrado y confundido. Aquí es cuando el pastor pide a quienes escuchan que comiencen a orar. En este punto el pastor y Josué se encuentran recitando un pasaje de la Biblia, pero los demonios atormentan a Josué picándole las costillas. También llora desesperado. Amén. Yo haré cuanto me pidan. Me están atormentando aquí. Me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo en tu corazón. Pero Dios te ayuda. Dile a Cristo, entra a mi corazón, Jesús. Díselo, Josué, por favor. Dile a Jesucristo que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Durante varios minutos más el pastor sigue leyéndole salmos para intentar salvarlo. También le dice que Dios lo ayudará para poder quitarse el anillo de aquella entidad demoníaca. Y aquí ocurre algo más aterrador. Mientras Josué llora devastado, la risa del demonio comienza a escucharse en el fondo de la llamada. Josué dice: «Me están hablando, no aguanto. Podemos escuchar cómo está muerto del miedo. ¿Qué les puedo decir para correrlos?», dice Josué. El pastor le contesta con una oración, y al terminar le pregunta cómo se siente. Josué contesta y dice que tiene mucho miedo. También dice que ya vienen otra vez, y luego con voz temblorosa dice: «No me haga nada». Buen pastor. Mira cómo vienen otra vez. No. Cierra tus ojos y repite el Salmo 23. Cristo es tu Salvador y tu Señor. Jehová es tu pastor. Señor, no me haga nada, Cristo es mi Señor y mi Cristo, Salvador. deséchalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mi mano. Cúbrete con la sangre de Cristo. ¿Conoces alguna estación de radio cristiana que esté abierta en este momento? Háblales. Puedo hacer inmediatamente Háblales, pertinente por favor. para localizarlo. Háblales, por favor, y diles que empiecen a orar contigo. Préndela, por Ay, favor. Dios mío. Préndela, Josué. Es que no me puedo ni mover. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre de Jesucristo. Ya. Ay, sí, voy. Me voy a ir. Me voy a despedir de ustedes por esta ocasión. Les ruego a Dios no sea la última. El pastor le suplica que no escuche nada, y le dice que si conoce una estación de radio cristiana les marque de forma inmediata, pero Josué le dice que no puede ni moverse. Al programa le quedaban 4 minutos al aire. Seguían pidiéndole que buscara una estación cristiana y escuchara alabanzas, pero aquí Josué les dice: «Me voy a ir. Le ruego a Dios que no sea la última vez que hablo con ustedes». Juan Ramón le promete que seguirán en contacto, y que la próxima vez que hablen seguro será para que Josué dé un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida.
Entonces lo que entendemos hasta este punto es que los esfuerzos del pastor, de la audiencia y de Juan Ramón pues no servían de nada. La maldición de Josué era demasiado poderosa, así que necesitaba buscar ayuda de inmediato. Pero aquí es donde la historia termina, o bueno, digamos que hubo una pausa de varios años, así que veamos qué sucedió después. El aterrorizado protagonista de esta llamada fue localizado por el equipo de Extra Normal después de 9 años de vivir inmerso en un mundo de opulencia y de terror. 9 años pasaron hasta que el 19 de mayo del 2011 un programa de televisión conocido como Extra Normal decidió retomar el caso de Josué. Querían saber qué había pasado con él después de tantos años. En un principio Josué se negaba a la entrevista. Después de insistirle por días accedió finalmente, pero puso ciertas condiciones. Para empezar, Juan Ramón debía asistir al programa. También pidió que no se mostrara su rostro en televisión. Y además de todo esto, pidió que la entrevista fuera en un bote, ya que el agua alejaba a los demonios y de esa forma nadie sería lastimado. La entrevista se realizó en un lugar escogido por Josué. En el clip vemos que se encuentra Juan Ramón y algunos miembros del equipo de Extra Normal. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo, para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante. Y sobre todo eso, o sea, a mí lo que me llamaba mucho la atención era eso, las pieles que tenía en su cuerpo y el báculo que era prácticamente un fémur. Hueso muy antiguo de un difunto, de una persona que vivió, Claro. que pues mediante cuestiones se ha trabajado para mantener la energía de este ser. Al llegar la entrevista, Josué llega vestido con una capa de piel de un animal desconocido. También lleva un hueso humano en la mano cubierto de piel de animal. Y en su mano derecha se le puede ver un guante donde llevaba puesto el anillo de la maldición. Traía un guante que es donde traía, parece que el anillo que se quiere quitar, pero todos los demás que lo saludamos, no lo saludamos con su mano derecha, no le pudimos estrechar la mano derecha, fue la mano izquierda la que nos dio a todos, ¿sí? A Juan Ramón le dio la mano derecha. De acuerdo con Mario Estrada, quien grabó la entrevista, dice que pasó algo muy raro al momento de que todos llegaron al sitio. Dice que Josué comenzó a saludar a todos con la mano izquierda, pero por alguna razón a Juan Ramón lo saludó con la derecha, algo que es un detalle importante para después. En la entrevista cuenta su historia y experiencias como exsatanista. Explica que todos los objetos que lleva tienen un poder de protección. Josué dice que aún no ha sido liberado de su pacto con el diablo, e incluso vemos cómo se convulsiona un poco frente a las cámaras. Ahora, se dice que estas convulsiones son ataques de las entidades demoníacas. Durante la entrevista, Juan Ramón platicó que después de aquel programa en 2002, cuando conoció a Josué, comenzaron a pasarle algunas cosas raras, como que le movían la cama, le soplaban al oído, entre otras cosas. Un poco más adelante en la entrevista, Josué revela que en poco tiempo por fin podría quitarse el anillo, y así quedar libre del demonio. Después de esto la entrevista termina. Pasan unos cuantos días donde parece que todo está normal, pero poco después comienzan a ocurrir una serie de sucesos extraños. Primero, el camarógrafo Luis Ernesto González comentó que mientras grababan comenzó a tener un dolor en el vientre. Días después tuvo el mismo dolor pero mucho más fuerte, al punto que tuvo que ir corriendo al hospital, y aquí lo operaron de emergencia por una hernia. Pocos días después el reportero Mario Estrada tuvo un accidente automovilístico. Afortunadamente pudo recuperarse en pocos días, pero en el caso de Juan Ramón, es decir, la única persona a quien Josué saludó con la mano donde llevaba puesto el anillo, sucedió lo peor. Ahora, de acuerdo con la entrevista que se le hizo a Mario y Luis Ernesto, ambos notaron que mientras hacían las preguntas, Juan Ramón comenzaba a agarrarse el estómago con las manos cruzadas, como si sintiera molestias en esta parte del cuerpo. Y el día 29 de mayo del 2011, es decir, 10 días después de la entrevista, Juan Ramón falleció repentinamente, a los 48 años de edad. Esto impactó a todos los que eran seguidores del programa, nadie lo podía creer, y las coincidencias eran aterradoras. Pocos días después, los doctores que habían atendido a Juan Ramón dijeron que el problema fue debido a una bacteria gastrointestinal,
pero los seguidores de la mano peluda aseguraron que Josué había sido el responsable de su muerte. Algunos dicen que todas estas cosas que Josué pidió para grabar la entrevista, es decir, el báculo de hueso humano, las pieles de animales, y pedir que Juan Ramón participara eran más bien para realizar un tipo de ritual, y con este por fin quedaría librado de la maldición del demonio. El programa Extranormal se reunió con Josué días después de todos estos sucesos para aclarar las coincidencias. Sin embargo, cuando llegaron, lo primero que notaron fue la ausencia del guante de la mano derecha de Josué. Es difícil pararme frente a ti y preguntarte así tan claramente si tú no tuviste nada que ver con la muerte de Juan Ramón o con mi accidente del cual conservo este triste recuerdo. Sí, lo sé, me siento triste por todos los sentimientos negativos. Sé que mucha gente seguía a Juan Ramón, él ayudó a mucha gente y esas son indulgencias que Dios le tomará a cuenta. Pero así como Juan Ramón tampoco estuvo el pastor que murió una semana después, ¿no? Cuando Mario se para frente a Josué en la entrevista, le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte de Juan Ramón, pero este solo le contesta que se sentía triste por todos los eventos que habían pasado en los últimos días. Además de esto, Josué revela que no solo Juan Ramón había fallecido en los últimos días, sino también el pastor Roberto Guaso, es decir, la persona que oró con él por teléfono años atrás. Mario estaba aterrado con la respuesta, pero nuevamente volvió a insistir, y esta vez le pregunta a Josué si tiene algo que ver con el fallecimiento de ambos, y su respuesta fue lo que más confundió a las personas. Josué dijo que no necesariamente, sino que el estado de baja energía que ellos poseían había sido lo que quizás terminó con ellos. Después de esto, Mario le pregunta acerca de la fecha en la cual podría quitarse el anillo, y Josué le dice que fue un momento muy fuerte, el cual de hecho había podido grabar. Y lo que vamos a ver ahora es el supuesto ritual que hizo Josué para quedar libre. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Josué, Josué, regresa Josué. ¡Que el Padre se acerque! ¡Josué! Josué, ¡Regresa! ¡Josué! Josué, ayúdame, En el video podemos ver cómo 7 sacerdotes intentan recrear el mismo ritual que Josué hizo años atrás para revertir los efectos y así rechazar al demonio. Cuando hacen esto, entonces el demonio queda confundido, y en este momento le pueden quitar el anillo. Y así fue como lograron tener éxito. Josué por fin quedó liberado. El anillo fue envuelto en unas pieles y arrojado al fuego. Después de esto, Josué se propuso hacer el bien, pero como dije al principio, este caso tuvo tantos sucesos extraños que muchos dudan acerca de las acciones de Josué. Nadie entiende cómo es que Juan Ramón pudo haber fallecido de un momento a otro, justo después de reunirse con Josué. Y esa fue la historia de hoy, así que deja tu opinión abajo y si quieres ver más contenido aterrador, mira estos videos. Pero aquí es donde la historia terminó. Fuck. Es que se seca la garganta también, oye. No es de sorprenderse que en las instalaciones de Televisa muchas personas aseguran haber visto espectros o sombras deambular de un set en set, así como objetos que cambian misteriosamente de lugar, ya que desde sus inicios Televisa se ha dicho que durante la madrugada en algunos sets de Televisa se ofrecen misas negras a deidades satánicas. El día de hoy les traigo un especial bastante perturbador. A manera de pirámide empezaremos a platicar diferentes leyendas urbanas y detalles perturbadores, uno más siniestro que el anterior. Suscríbete al canal y toca la campanita si acabas de llegar a mi mundo, te divertirás, te lo aseguro. El canal de las estrellas Televisa es una empresa mexicana de medios de comunicación, es una empresa diabólica involucrada en la producción y transmisión de programas basura, dirigidos al sector más pobre de nuestra sociedad, que es prácticamente todos nosotros. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo jefe de Televisa. En una entrevista celebrada el 11 de febrero de 1993 en el diario El Nacional, ahora extinto, mostraba entre sus páginas una plática entre el periodista Alejandro Salazar con Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, quien murió en 1997. Y la nota irónicamente decía: Televisa no está vinculada al poder ni a la política. Cito textualmente lo que Azcárraga dijo en esa entrevista. Dijo: México es un país de una clase media muy jodida, que no va a salir de jodida.
Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja y la media alta. Todos nosotros. Los ricos, dice, los ricos como yo, no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. Bueno, este empresario llegó a ser considerado en su tiempo como el hombre más rico de América Latina. El Tigre, que también fue, por cierto, novio de Silvia Pinal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente nivel en la pirámide es mujer, casos de la vida real. Lo que llamaba la atención de este programa era que fue presentado en horario familiar y tocaba varios temas polémicos como la brujería, la homosexualidad, el tráfico humano, violaciones y más, mostrando la cruda realidad de varias familias mexicanas y en algunas ocasiones haciéndolo de una manera bastante gráfica, terrorífica y perturbadora, como estos dos casos que te voy a mencionar. La vida misma de Silvia Pinal ha sido una verdadera tragedia. Su hija de 19 años, Viridiana, falleció en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982. Viridiana perdió la vida de una manera instantánea por un golpe en la sien, ya que no llevaba el cinturón de seguridad. Silvia Pinal también fue violentada por Enrique Guzmán. Esos 11 años que vivió como pareja con Enrique Guzmán fue víctima de un verdadero infierno, debido a la explosiva y volátil personalidad de su loco marido. Golpes, amenazas con pistola, violaciones, todo esto terminó en divorcio. Silvia acudió al propio Emilio Azcárraga Milmo, sí, al Tigre, quien siempre fue un amigo íntimo y protector de la actriz, con quien tuvo un noviazgo en los 50s, y el Tigre, no solo había mandado golpear a Enrique Guzmán hasta orinar sangre, sino que también hizo que le dieran el divorcio inmediatamente. Les mencioné al inicio que lo que llama la atención es el horario familiar. Les voy a enseñar ahorita dos casos que realmente son bastante perturbadores, como este episodio que se llama Amar a Solas. Y es el caso de Ángel, un masturbador compulsivo. Sí, un masturbador que tiene graves problemas de ansiedad, y esa ansiedad solamente se ve liberada cuando llega al orgasmo. La vida de Ángel es un verdadero infierno, una verdadera pesadilla. No puede socializar, no puede tener novia, no puede trabajar debido a sus problemas de masturbación. De hecho, lo llevan hasta ver a un padrecito. Y aquí le está contando Ángel todas sus experiencias al padrecito y le pone una regañada de esas infernales. Pobre Ángel, su vida es un infierno, y es que no es lo mismo que se masturbe 1 o 2 veces por semana a que se la jale prácticamente 7 veces al día. Ángel lleva muy lejos su vicio, demasiado lejos, y lo lleva hasta el hospital. Y no se la arrancó, pero sí tuvo una severa hemorragia. Y esto en horario familiar me parece bastante perturbador. Quiero saber qué opinas aquí en la cajita de comentarios. Escríbeme tu opinión. ¿Has visto este capítulo del masturbador compulsivo? Los siervos del mal. Este episodio se trata de una pareja dueña de un restaurante, el cual está pasando por una crisis económica debido a que no se les paran ni las moscas. Cuando de pronto un hombre con un look bastante oscuro, siniestro y bastante particular, algo así como el guitarrista de Black Sabbath, acompañado de sus acólitos, les empiezan a hablar de todo tipo de temas religiosos. Este tipo extravagante se trata de un líder de una secta, y la secta empieza a apoderarse del sitio, comenzando por la pareja. Oremos. El Señor destruirá con ira a sus enemigos y con fuego los devorará. Amén. Amén. La esposa corre a la policía a buscar ayuda después de las brutales golpizas que su esposo le propinaba. Y no solamente él, al parecer
El pueblo entero estaba bajo la influencia de la secta y todos los esposos se convirtieron en unos golpeadores, en unas bestias. Cuando la esposa fue a denunciar a la policía, se dio cuenta que no contaba con nadie porque la policía estaba en esta secta y todo el pueblo era parte de esta secta. Definitivamente Silvia Pinal era el Dross de mis papás. El prosticatálogo de Televisa. Realmente existe un catálogo donde aparecen las actrices y este catálogo es ofrecido a altos empresarios a cambio de favores sexuales, pues Alfredo Adame, el buscapleitos por excelencia de la televisión mexicana, así lo afirma. Y no solamente Alfredo Adame, otras celebridades también como Kate del Castillo afirman que hay un prosticatálogo y es ofrecido a políticos de alto nivel, a empresarios y ejecutivos a cambio de darles placer. Adame, en un programa de farándula, reavivó esta leyenda urbana que todo mundo ya sabemos que no es leyenda urbana y que existe. Y no solamente reveló la existencia del prosticatálogo, sino también toda una red de prostitución. Incluso dijo que la actriz Edith González también formaba parte de esta red de prostitución, que la administraba una señora, una mujer de nombre Nancy Román, conocido como la burdelera de Televisa, y que todo mundo lo sabía. Solamente una vez que una chica me habló a mi casa diciéndome que había un catálogo. O sea, me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar. Muy amablemente le dije que yo no me manejaba bajo esos estándares sexuales o de favores sexuales. Ella me manejaba cifras muy importantes, ¿no? Como para que uno accediera. Ella me decía que había hasta $1,000,000 por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa, de la empresa, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues yo respeto mucho las personas que se dedican a eso, pero no, finalmente yo no accedí a participar, porque ya eso fue hace como unos 30 años, 25 años, ¿no? Y yo la verdad no me atrevería pues a estar diciendo esas cosas, porque hay muchas compañeras involucradas que también son amigas mías, compañeras con las que he trabajado y que yo finalmente, bueno, respeto sus decisiones y probablemente en su momento muchas tuvieron la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Los niños de Chiquilladas fueron parte de este prosticatálogo? Pues muchos investigadores así lo aseguran, y esto es lo más horripilante. Uno puede entender que los adultos lo hagan y que se vean inclusive obligados, pero hacerlo con niños me parece asqueroso. Chiquilladas era un programa muy popular, de hecho yo lo veía junto con mis papás echándonos unos taquitos. Chiquilladas era un programa que se trataba de sketches, imitaciones de los programas del momento interpretados por niños, y de ahí salieron grandes artistas como Brutus, como Alex Sintek o Lucero, la exnovia de Sergio Andrade, Carlos Espejel, entre otros, que ahora son grandes estrellas del canal satánico. Esos pequeños tenían que pasar por una prueba perturbadora y enferma, a pesar de tener el talento requerido y ser los prospectos perfectos, pero aparecer en televisión tenían que estar en la intimidad con productores y altos ejecutivos de Televisa pedófilos. Se dice que ellos eran parte del famoso prosticatálogo. Satanismo, sacrificios, magia sexual. Hemos dejado lo más fuerte de esta pirámide para el último. Y a continuación te voy a compartir solamente un extracto del testimonio del ex satanista Pedro Romero. Pedro Romero quizás no te suene, pero si te digo el nombre de Pistachón Zigzag, quizás a muchos de ustedes que vivieron su infancia entre los 80 y los 90 sepan quién es Pistachón Zigzag del programa Odisea Burbujas. Yo era fan cuando era niño de estos tipos, del Ecoloco, de todos ellos, y hasta tenía un cassette, ¿sí? Tenía un cassette de su canción de Odisea Burbujas, me encantaba. Y cuando yo me enteré que el que la hacía de Pistachón Zigzag era satánico, pues sí me puso los pelos de punta y me puso a pensar en muchas cosas. Te voy a compartir a continuación este testimonio que es mejor que tú lo escuches de la voz de una exestrella de Televisa. Era satanista y se choqueó tanto
Se traumó tanto de este mundo que se volvió cristiano. Aquí te lo voy a presentar. Él es Pedro Romero, Pistachón Zigzag. Y vemos que hoy en día, a través de los medios de comunicación, se ha ido infiltrando el ocultismo, el satanismo. Toda la gente puede pensar que la vida del artista es una vida de tranquilidad, de fama, de pura felicidad, pero yo puedo decirles que lo que hay atrás de cada artista es amargura, soledad, vanidad, prepotencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, y hay satanismo también. Yo anteriormente estuve muchos años dentro del medio artístico. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este ambiente con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé yo a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDA. Así es de que yo a los artistas empezaba a hacerles trabajos en los centros nocturnos. Ellos venían y me decían, ¿sabes? Hazme un trabajito para que me vaya bien. Y pues como no les iba a ir bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Así de que ellos estaban ahí al frente haciendo el show y yo por acá atrás haciendo trabajos. Yo en ese tiempo, andando por Televisa, me encuentro una artista llamada Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano. Así de que ella me dice, me recomiendan contigo, necesito que me hagas un trabajito. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Así de que yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y ella me dijo, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Sabes, te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una iglesia satánica en el área norte de Satélite. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Así de que yo acepté aquella invitación y me dijo, pero es una sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Así de que me vendó los ojos y me dirigió hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, lo primero que vi fueron unos techos pintados de rojo con paredes negras, con un montón de simbologías alrededor. Había estatuas de barro negro con un montón de veladoras negras, anaranjadas y de muchos colores. Había figuras en las paredes, a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez, la Guadalupana, estaba el pentagrama del esoterismo, había infinidad de simbologías. Así que fuimos adentrándonos más adentro y a mí me empezó a llegar un olor a huevo echado a perder, como azufre, a carne podrida, y fuimos avanzando. Cuando yo llegué a cierto punto empecé a ver alterones de animales muertos y ya apestados, en descomposición, pero a mí me sorprendió que empiezo a ver también cadáveres de niños desangrados, que les faltaban miembros de sus cuerpos, que les faltaban los ojos, que les faltaba el corazón, y yo empiezo a adentrarme más adentro y veo un grupo de personas vestidas de negro, una persona de blanco y una persona de rojo. Había una mesa enorme al centro de concreto negro, sostenida por dos cabras y con un montón de simbologías a su alrededor y con un pentagrama, una estrella de 5 picos en el centro de aquella mesa. Así de que nosotros nos detuvimos en cierto punto y aquellos empezaron a decirle a aquella joven, desnúdate porque si no el poder no va a fluir en ti. Aquella joven se desnudó, se quitó aquella túnica roja, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos, la amarraron de los pies y empezaron a danzar alrededor de ella. Empezaron a cantar alabanzas satánicas, empezaron a decir oraciones satánicas que yo no conocía. Así de que empiezan ellos a danzar y empiezan de momento a traer cabras, perros, gatos y empiezan a degollarlos. Y esa sangre la empiezan a vertir encima de aquella joven. Ahora sé que lo mismo que se hace en una iglesia cristiana es lo mismo que se hace en una secta satánica, pero todo es al contrario, todo es al revés. Si Dios nos manda a amar, Satanás me manda a odiar. Así es de que ahí estaban bautizando a la persona, pero no con agua, sino con sangre. En esos momentos traen una serpiente, le cortan la cabeza, se la dan a tragar a aquella joven.
Y en esos momentos traen un bebé vivo de aproximadamente 10 meses de edad y sin ninguna misericordia lo abrieron, le sacaron el corazón que todavía se veía cómo estaba brotando la sangre y se lo dan a comer a la muchacha. La persona que estaba de blanco, que era un sumo sacerdote, se desnudó, la tomó sexualmente y le dijo: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Desde que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron: tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberse saludado. Yo recuerdo que este señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía: ¿y yo por qué? Ese señor me decía: es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo: te voy a obsequiar este libro, prepárate, discípulate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentí inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche yo empecé a sentir algo que me decía: levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice: ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen: vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando: ¿de qué religión era este? ¿De qué religión era este? ¿De qué religión? ¿De qué religión? Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba, no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así es de que yo, con aquel temor, nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal.
vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa con agua en el lado izquierdo y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían: tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía: los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos: tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía: si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara a nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Sectas en la política. Historia anónima. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, el año pasado escuché aquí en este canal la historia de sectas en el gobierno. Creo que así se llama. ¿Quién soy yo para decirles si es real o no? Hasta cierto punto puedo asegurar que ciertas cosas de esa historia son reales. Pero hay otras que no podría decir que son mentira. Simplemente tengo mis reservas. En serio no sé cómo empezar. La verdad me da un poco de miedo que alguien pueda saber quién soy y tener represalias, sobre todo por mi familia. Bueno, tengo 37 años, pero esto pasó en un lapso de mi juventud. Cuando salí de la universidad, me fui a otra ciudad dentro de mi natal Jalisco. Siempre tuve el apoyo de mis papás, pero ya en el tema laboral, después de haber estudiado leyes, el apoyo más grande que tuve fue de mi padrino. Él estaba dentro de un partido político, el cual omitiré, pero supongo que a lo largo de la historia se darán cuenta cuál. Yo sé que la mayoría le tenemos aversión a la política y cualquier cosa relacionada, pero les puedo jurar que la corrupción, el robo descarado, la impunidad es lo menos peor que hay dentro de la política. Obviamente yo entré como un joven ilusionado, con mis valores muy claros, queriendo siempre ayudar a la comunidad para así algún día poder ayudar a mi ciudad. Pero eso cambió cuando vi la realidad de todo esto. La primera vez fue después de una cierta campaña de estrategia contra el narco. Aparentemente todo había salido bien. Seguía a festejar. Otra de esas interminables fiestas llenas de vicios, de excesos, de esos ancianos asquerosos creyéndose jóvenes con prostitutas. Esas fiestas que yo disfrutaba y era parte al principio, pero con cada una que pasaba me iba asqueando hasta que terminé harto. Eso pensé que sería, otra fiesta más. Y en cierta parte eso fue aparentemente. Pero como pocas veces, la fiesta había terminado ya casi amaneciendo. Jamás me había quedado yo después de las 2 o 3 de la mañana máximo. Pero ese día mi padrino insistía que me quedara, que podía ser la noche donde subiría de puesto si me portaba bien. Jamás olvidaré la expresión de su cara y cómo me miró cuando me dijo eso. Sabía que tenía que irme en ese momento, pero la ambición de mi edad me hizo quedarme. En cierto momento llegó un banquete de polvo para todos los presentes.
Ya saben de cuál polvo. Mágicamente a todos se les bajó la borrachera. «Traigan la ofrenda», dijo el jefe de campaña. Todos me veían como extasiados, como quien le enseña su música favorita a alguien esperando ver su reacción. De repente vi cómo trajeron a un potrillo que se veía demasiado fino. Me entregaron una especie de picahielo de cristal. Me preguntaron si estaba listo para despegar para llegar a las esferas más altas. No soy ningún idiota. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía a dónde iba. Y aún así, dije que sí. «La sangre del inocente nos llevará al poder», dijeron todos juntos levantando una de sus manos. No olviden esta frase. Más adelante sabrán por qué. Todos me veían. Me dijeron que tomara el poder señalándome el cuello del potrillo y lo hice. Esa sensación de sentir cómo corta y desgarra la carne en un solo golpe es horrible. El lamento o relinchar del dolor del potrillo fue horrible aún más. Pero no demostré miedo, ni siquiera una pizca de terror. Todos sonrieron como lo hace un loco. Me quitaron el artefacto de cristal. Todos se mancharon las manos de la sangre del potrillo e hicieron una pequeña cortada en la palma de sus manos. Alrededor del potrillo ya sin vida hicieron un círculo quedando solo un espacio. Me pasaron el arma. Corté mi palma. Tomé la sangre del potrillo y terminé de cerrar ese círculo. Empezaron a decir cosas que prefiero no repetir. Cuando llegué a mi casa tenía una sensación rara. No era aberración ni mucho menos. Estaba consciente de lo que había hecho. Sabía perfectamente que había estado en un ritual, solo que no imaginaba que esas cosas pasaran en la política. Al siguiente día sentí sus miradas apenas entré. Saludos, felicitaciones, cambio de oficina, auto del trabajo, aumento de sueldo. Todo había valido la pena. Si tenía que seguir haciendo eso para escalar cada vez más, lo seguiría haciendo. Recuerdo una vez, una de esas mentadas fiestas. Yo tendría que haber asistido a esa fiesta, pero tuve que viajar a Monterrey por el trabajo. Pero cuando regresé me contaron los pormenores como si algo increíble hubiera pasado, como si hubiera sido una de las fiestas del año. La fiesta llevó su rumbo normal. Era la noche de ascender a un becario. Tenía todo lo que yo tenía: la ambición, las ganas de subir, de sobresalir sin importar qué. Pero cuando llegó la hora, no pudo. Se negó. Me dijeron que el inocente se había cambiado de lugar y que él ya no podía seguir yendo a trabajar con una sonrisa macabra en el rostro. Lo entendí a la primera. Entonces eso era lo que me hubiera pasado si yo me hubiera negado. En las siguientes fiestas de ascensión, digamos, jamás me tocó ver a nadie negarse. Tampoco es como si hubieran sido cada semana. A lo largo de 5 años solo hubo 3 fiestas más. Después de esos 5 años me fui a Guadalajara. Tenía justo la vida que quería, el trabajo que quería, nada me faltaba. Pero ahora, cuando pensaba en mi ciudad, me daba igual si prosperaba o no. Solo me preocupaba por mí y por seguir ascendiendo. Seguía en el mismo partido político. Seguía viendo la misma rapiña del partido hacia el pueblo, la degeneración de esas fiestas. Incluso les puedo asegurar que lo de los Acapulco Kids es cierto. Vi tantos ancianos asquerosos contar sus anécdotas sobre su gran logro en su visita por Acapulco. Esto hasta cierto punto era horrible, pero no había visto nada sobrenatural. Para mí solo eran rituales locos que se tenían que hacer para estar en ese círculo. Hasta que tomar la vida del inocente para nuestro poder dejó de ser con animales. Esa noche todos fueron a una finca de esas metidas en la barranca de Huentitán. El camino era difícil para llegar. Nadie fue en su auto o camionetas. A todos nos llevaron de un rancho a ese lugar en un tipo de jeeps. El camino era oscuro. La verdad no tengo ni la menor idea de dónde sería. Fácil fue 1 hora de camino, sobre todo por lo lento, porque no era un camino de carretera plana. Cuando llegamos era una finca, digámosle.
Era una casa lujosa, pero lo que más llamaba la atención llegando era una estatua de un demonio, supongo, con la mano en alto haciendo una señal como de cuernos, y el otro brazo abajo con la palma abierta. Absolutamente todos pasaban. Se besaban la mano y luego la juntaban con la mano de la estatua. Yo hice lo mismo. Me daba igual. Por supuesto que había personas reconocidas del ámbito político. Muy reconocidas. Esas que todos conocemos y que algún día hemos visto en la televisión. Y sí, también personalidades de la televisión. No sabía por qué ellos estaban ahí, pero después entendí que la política controla la televisión. Ellos deciden qué sale a la luz y qué no. Si de vez en cuando algo se escapa, ellos igual deciden que salga. Están más relacionados de lo que todos creemos. La fiesta, ya saben, excesos, vicios y claro, abusos. Pero conforme caía la madrugada, llegó la hora del nuevo ritual de ascensión. Gente abajo en el jardín y por supuesto los altos mandos del partido y la televisora en un balcón presenciando el ritual. Supongo que la estatua tenía un mecanismo porque de estar viendo a la entrada, ahora veía hacia el jardín. Ya estaba preparado para ver entrar cualquier animal exótico que quisieran sacrificar esa noche. Para volver a cortar mi mano y compartir mi sangre y revolverla con la de ese animal y las demás personas. De hecho, siempre tuve miedo de tener alguna enfermedad por esas veces que compartí mi sangre, pero supongo que corrí con suerte. Estaba listo para todo, pero no para lo que pasaría. Abrieron ese portón gigante de metal y entraron camionetas negras. Bajaron personas y a todas luces eran narcos. Mi mente maquinó en segundos hacia dónde correr y estaba listo para hacerlo. Pero no sacaron armas. No hubo disparos de ningún lado. Eran invitados, por decirlo de alguna manera. Saludaron a los del balcón y les regresaron el saludo, levantando la mano igual que la estatua. Dieron una orden y bajaron a 5 personas encapuchadas de las camionetas. Yo sabía para qué las traían. La fiesta no tenía otro fin. Ellos serían los inocentes de esa noche. Por supuesto que estaba consciente del mal que había hecho antes, pero esto iba más allá de lo que yo podía hacer. No quería participar en esto. Pero qué tal si me negaba y terminaba teniendo el mismo final que le darían a ellos. Ahora que los recuerdo, en realidad eran inocentes. Ustedes saquen sus conclusiones. No sabía cómo salir de ahí. Ese era mi límite, quería salir corriendo, pero ¿a dónde? Ni siquiera sabía dónde estaba. Todos los planes en mi mente fueron en vano. Se formó el círculo. Los que iban a ascender les hicieron cosas horribles a esas personas. Todo frente a mis ojos. No había viento y, de la nada, todos los árboles alrededor se estaban azotando como si de un huracán se tratara. Todos estaban extasiados como locos poseídos, como si en un concierto vieran a su más grande ídolo. Yo me adelanté a tomar la sangre del suelo y me manché las manos. Y en el círculo, cuando pasaron el arma, solo fingí hacerme las cortadas. Les repito, no quería formar parte de eso ya. Al final no sé qué le hicieron a los cuerpos de esas personas. Yo solo guardé la compostura hasta que terminó esa maldita noche y nos regresaron a la oficina. De ese día en adelante, seguí siendo parte de ellos, pero en secreto preparando todo para sacar a mi familia del país y al final irme yo. Durante ese transcurso de tiempo, me di cuenta de todo lo que pasa y que está relacionado con esto. Saquen sus propias conclusiones, pero me di cuenta que varias desapariciones que no se pudieron ocultar por la presión mediática no eran de personas relacionadas con el narco como los noticieros lo daban a conocer para ocultar el verdadero trasfondo. Todas esas personas terminaban en esos rituales para ascender y ganar poder. ¿Por qué creen que nunca encuentran a esas personas? ¿A dónde creen que pararon todo ese grupo numerado de desaparecidos que aún siguen buscando? Claro que son levantados por el narco, pero no porque hayan hecho algo malo con ellos. Solo son llevados como pedido de estos políticos para sus rituales de poder. Todo esto es sabido por las autoridades de alto nivel. Solo les daré un pequeño ejemplo. En México, a cualquier bar o antro que vayas, siempre habrá un tipo en el baño con una farmacia de drogas vendiéndote casi intimidando.
Esto lo sabe todo el mundo. Esto lo saben los policías, toda la autoridad, pero no harán nada, porque tienen órdenes de hacer vista ciega a ese caso. Así mismo funciona con las desapariciones de las personas que acaban en esos rituales. Poco a poco fui mandando a mi familia a Estados Unidos, ordenándoles que no le dieran información de nuestro paradero a nadie. Hasta que un día yo mismo desaparecí de México. Ahora quiero pensar que estoy tranquilo. No era una figura de gran poder ahí dentro, pero al fin de cuentas era parte. Espero que nunca me busquen, o al menos sea tan insignificante para ellos que solo se olviden de mí. Escribo esto porque acabo de escuchar la historia del chico de Sonora, contando lo fácil que es levantar personas en México y darles sabrá Dios qué fin. Pueden juzgarme si gustan por lo que hice. Yo cada día trato de pedir perdón y arrepentirme de corazón por haber estado en ese lugar. Gracias a todos por su atención. Y si pudiera darles un consejo, no confíen ni en su propia sombra. México es un país descontrolado por más que lo quieran hacer ver diferente, donde la justicia y tranquilidad no son para todos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Historia fuerte, ¿no? Como les dije al principio, la última palabra es la suya. Así que los espero en los comentarios y recuerden que si tienen alguna historia similar o de otro tema que hayan escuchado, los espero en el correo. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden